Vamos a empezar con nuestro encuentro planificado para el día de hoy. Es nuestro primer vivo, estamos planificando para tener un vivo aproximadamente por mes, y ya Diana va a comentar los otros dispositivos que nos van a acompañar. En esta oportunidad, la temática que hemos seleccionado para trabajar durante tanto en los vivos como en los microtalleres. El tema es la planificación por proyectos, sus posibilidades y desafíos en un contexto de presencialidad y no presencialidad. Este año, para este nivel, vamos a estar acompañándolos Carolina Mora, quien recién se presentó, Ana Miotero, que también está ahora en el detrás de escena. Después, cuando dejemos un ratito de compartir, ya la van a ver y la habrán visto la semana pasada. Y bueno, y a mí, Diana Ratner, que quizás algunos ya me conozcan porque vinimos trabajando juntos el año pasado. Tenemos una invitada que la presentaremos ahora en breve. Y mientras les queríamos comentar, bueno, cómo nos pensamos la organización de este año a partir de este tema que planteamos. Hoy tenemos este primer vivo donde vamos a abrir con la planificación por el trabajo por proyectos. Y la idea es después encontrarnos en grupos por modalidad durante la semana que viene, para trabajar en Zoom pequeños y poder hacer como algo más práctico sobre la planificación. Esos los llamamos microtalleres, que ya lo van a ir viendo en las redes. Les sugerimos que sigan al Ministerio y al Programa de Formación Permanente para ver las publicaciones. ¿Por qué elegimos este eje temático? Pensamos que en este contexto que nos toca vivir, 2021, la excepcionalidad de la pandemia, que el año pasado nos llevó a tener todo a distancia, y este año estamos con un proceso de presencialidad, no presencialidad. Nosotros retomamos las normativas del Consejo Federal, y en ella uno puede leer que dice que la prioridad estará en el sostenimiento de las unidades curriculares, el trabajo interdisciplinario por proyectos. Y estas formas de trabajo permitirán en la presencialidad o en la escolarización combinada abordar la enseñanza en la heterogeneidad de trayectorias que confluirán en las aulas. Bueno, Pamela de Sutter es la docente con la que vamos a conversar, es profesora de Historia y Ciudadanía de la localidad de Bariloche. El objetivo de estos vivos, cuando los pensamos, fue recuperar la voz de los docentes para conversar acerca de los avatares de la práctica docente y de lo que es el diseño de las planificaciones y la construcción de ellas, con todos los desafíos que hoy se plantean y también las oportunidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Y bueno, quienes nos están viendo y escuchando. Me quedé con la palabra especialista y dije, creo que soy una especialista en experimentar. Me quedé pensando y dije, ¿cómo resuelvo este tema, de esta carga de ser una especialista en algo? Y por eso estar acá. Digo, tengo experiencias que contar, sin dudas, y por eso creo que vale la pena estar acá. Y en este sentido, eso de experimentar como docente, me parece que puede ser un poco también el mensaje que quisiera dejar, o, bueno, por lo menos plantear acá, si no está bueno tener la filosofía de la experimentación en la educación. Y un poco eso es lo que me llevó a tener esa experiencia de concretar un libro, poder publicar un libro que por supuesto no lo escribí yo. Surge, como vos decías, Caro, de una planificación del área de Ciencias Sociales y Humanidades en una SRN de Bariloche, 105, y bueno, terminó en un libro. Es decir, cuarto año, el diseño curricular de cuarto año del SRN,
plantea, bueno, para las ciencias sociales, historia argentina del siglo XX, fin del siglo XIX, principios del XX, y pensamos en varios ejes que nos permitieran abordar todo el siglo XX, final del siglo XIX y parte del siglo XX, y uno de los ejes era la inmigración, digamos. Íbamos a abordar, íbamos a trabajar las distintas oleadas migratorias en Argentina, y bueno, la propuesta surge porque, en definitiva, esto de intentar experimentar tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo hacemos para transformar la experiencia o el saber ya construido, que también está construido desde una visión desde Buenos Aires, digamos, ¿no? Desde Buenos Aires como centro, y cómo hacemos para transformar eso y hacerlo un poco más significativo para nuestros y nuestras estudiantes? En definitiva es plantarnos, digamos, como docentes desde un paradigma, digamos, de la construcción del conocimiento dentro del aula, y no, digamos, una mera transmisión o intercambio de un conocimiento ya construido por otros, digamos, ¿no? Un poco eso estuvo claro desde el principio con nuestros y nuestras estudiantes, que quizás en ese momento no lo creían, digamos. Yo me pongo en el lugar a veces de los estudiantes y digo, me estás diciendo que yo puedo construir conocimiento que después pueda servir a otras personas para conocer un momento histórico, una etapa o algo, la historia de nuestra ciudad. Y sí, bueno, se dieron cuenta que sí, que las pequeñas historias también ayudan a construir las grandes historias. ¿Cuáles eran las tareas, Pame, de las actividades del estudiante? O sea, ¿qué fue lo que los puso en acción a ellos en esto? Bueno, lo primero que hicimos fue, un poco como suele trabajarse, digamos, es empezar, bueno, con las ideas previas, con las historias más cercanas, que contaran sobre algún familiar, alguien dentro de la familia, o ellos mismos, o ellas mismas, que pudieran contar sobre algún inmigrante o alguna situación de migración. Ahí surgieron varias, incluso surgió una muy interesante que nos permitió también darle un giro al libro, que es la historia de una chica que es descendiente de pueblos originarios y que contó que la abuela de su bisabuela había, bueno, escapado de la campaña militar de la Patagonia, escapado de Villegas, y había vivido mucho tiempo en una cueva. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos también y a cuestionar esta famosa frase de los argentinos venimos de los barcos. Y bueno, no, en definitiva nos dimos cuenta que no todos venimos de los barcos, y que si bien casi todos tenemos alguien en la familia o en el barrio que haya venido de afuera, también hay pueblos originarios y familias originarias. Los estudiantes fueron haciendo entrevistas, imagino, en sus familias, con la comunidad, fueron buscando información. Bueno, sí, después de este intercambio inicial, bueno, también fuimos observando y atendiendo a las situaciones particulares. Bueno, ¿por qué las personas emigran? ¿Por qué, si es una situación complicada? Seguramente era un contexto difícil el que estaban viviendo en su pueblo, en su país, en su lugar. Cómo fueron recibidos cuando llegaron. Fuimos viendo, bueno, todas esas, las razones por las cuales una persona migra y la situación por la cual atraviesa un migrante, ¿no? Cuando se va, cuando llega. Y bueno, también propusimos hacer encuestas, una encuesta o algo similar a una encuesta. Bueno, y a partir de eso también nos permitió hacer un trabajo de estadísticas, trabajar con las profesoras de matemática y también incluir en el libro una serie de gráficos que nos permiten dar cuenta, bueno, es una muestra bastante reducida, pero una muestra al fin de, bueno, cuáles fueron las razones por las cuales
muchos de los inmigrantes que viven acá en Bariloche se han ido de su lugar, de qué lugar han venido, si era otra provincia del país, o si era un país limítrofe, o un país latinoamericano no limítrofe, o un país europeo. Entonces, bueno, el libro también incluye eso, y se hizo un trabajo con las docentes de matemáticas. A Sí. medida que ibas mencionando, se me venían a la cabeza las distintas disciplinas, ¿no?, que entran en juego, porque es desde el espacio, la geografía, la historia, bueno, la matemática con las estadísticas, la escritura, lengua me imagino que también, porque después han trabajado seguramente todo lo que es la escritura. Cuando lo piensan, Pamela, el proyecto, y cuando se lanza, ¿no?, que no lo pensaron como proyecto, pero sí la planificación, ¿cuáles eran las disciplinas que entraron inicialmente y que después me decís que se suma matemática? Lo que pasa es que yo te estoy hablando de la SRN ya trabaja en área, con lo cual incluye, digamos, la interdisciplina, está en su esencia la interdisciplina, ¿no? Para ir un poquito al contexto de hoy, ¿no?, porque hoy no vamos a encontrar todavía planificaciones por proyectos que vayan de la presencialidad y a la no presencialidad, porque esto es nuevo para todos y todas, ¿no? ¿Por qué crees que puede ayudar, o sea, en esto de que las disposiciones, las resoluciones hablan de que la planificación por proyecto nos pueden acompañar en un escenario combinado de presencialidad y no presencialidad, y también cuando tenemos trayectorias tan diversas, que en realidad esta diversidad siempre existió dentro del aula, ¿no?, pero hoy se acentúa mucho más porque durante el 2020 tuvimos estudiantes que estuvieron, otros que no estuvieron, otros que hicieron lo que pudieron mientras estuvieron. ¿Por qué crees que la planificación por proyecto acompaña y facilita en este contexto? Me parece que, bueno, por varios motivos. Creo que la experiencia en las modalidades en las que no se trabaja por área, o en las que no hay por ahí un espacio de interacción entre los y las docentes, me parece que naturalmente se dio una interdisciplina por el contexto, ¿no?, de pandemia. Digamos, el tema de no fraccionar las actividades sí, las planificaciones, llevó un poco de manera obligada, pero al mismo tiempo como una cosa buena, digamos, o a rescatar, o a reforzar, o a pensar si no es una buena manera de trabajar de manera interdisciplinaria en las modalidades en las que no está, digamos, previsto de antemano ese trabajo. Los y las estudiantes, sobre todo en estos tiempos, tienen acceso a la información, quizás de manera medio caótica, pero tienen acceso a la información, y me parece que la idea de poder construir algo nuevo, algo diferente, algo que no está en ningún lado, me parece que es muy algo que genera mucho incentivo, digamos, ¿no? Por el otro, habla también de un trabajo mancomunado entre docentes, la participación de gran parte de la institución en un proyecto que se puede llevar adelante entre varias áreas o varias materias según la modalidad. También incentiva o propone o fomenta un poco más la autonomía de los y las estudiantes, cambia, digamos, el rol del estudiante, lo pone en un lugar de protagonista, también fomenta el trabajo colectivo entre estudiantes, cooperativo, colaborativo, y también es importante y es interesante porque amplía la participación a la comunidad educativa, o al resto de la comunidad educativa, a las familias, a la comunidad en general. Se pueden hacer trabajos con las juntas vecinales, con el entorno, con el barrio, con alguna organización. Digamos, es aprender haciendo, básicamente. Y me parece que ese es el aprendizaje más significativo, y es el que un poco está en el centro y en la esencia de esta metodología didáctica, digamos, esta metodología de trabajo. Bueno, y un poco para cerrar, pero también para abrir
con todo lo que nos contó Pamela, lo que estuvimos conversando, tomar una cita de Díaz Barriga, que el proyecto es un aprendizaje eminentemente experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas, ¿no? Todo esto que estuvo contando Pamela no es más que eso, ¿no? Y ella en algún momento le dijo, aprender haciendo, ¿no? Y este rol que se le da a los estudiantes. Y esto es lo que un poco vamos a trabajar en nuestros microtalleres, pensando en la planificación, como planificar la enseñanza, pero también en el aprendizaje y qué puede promover en los y las estudiantes este trabajo por proyectos. Los vamos a esperar en los microtalleres por Zoom y vamos a lanzar estos microtalleres a partir del 15 de abril.